mercado, y es precisamente en este punto donde hoy además nos vamos a acercar a ver lo que son las perspectivas. Está prácticamente zanjado el año, el viernes que viene es cuádruple hora bruja. Vamos a analizar la visión, las expectativas, el outlook de Renta 4. Natalia Aguirre es directora de análisis y estrategia de Renta 4 Banco. Natalia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero, ¿cómo estáis viendo, ¿no?, este contexto del mercado en esta recta final? Bueno, pues la verdad es que el tono del mercado es positivo. Vamos a cerrar un año donde las bolsas prácticamente, bueno, salvo algunos casos muy específicos como el de Francia, pues se están cerrando en máximos, apoyadas yo creo que sobre todo por la resiliencia del ciclo americano, porque si recordáis hace un año el mercado lo que se planteaba era recesión en Estados Unidos. Nosotros desde Renta 4 Banco defendíamos la idea de aterrizaje suave y es que ni siquiera suave, es que sigue creciendo a un ritmo claramente por encima del potencial. Tienes las bajadas de tipos, tienes que se obvia cualquier tipo de riesgo geopolítico. Entonces, en ese sentido, yo creo que el año se termina con muy buen tono, con una renta fija que también nos ha dado unas rentabilidades atractivas y con otros activos pues que han sobresalido, ¿no?, como el caso del oro, pues poniendo en valor ese carácter refugio en un contexto geopolítico pues bastante complicado. En este escenario, Natalia, desde Renta 4 estamos a punto de inaugurar un ejercicio en el que de alguna manera se sigue dibujando una gran brecha entre lo que es la realidad de la macro en Estados Unidos, esa resiliencia frente a lo que es la situación. Presentamos ayer al mercado, solo podéis ver parte, pero realmente la portada entera es Donald Trump. Ahí le veis con una pieza de puzzle en la mano y está con una mesa delante con un puzzle donde toda la parte del puzzle, la parte que es americana, Estados Unidos, está bastante bien colocada. Él va a intentar colocar sus piezas lo mejor posible y luego tenemos en el otro lado del puzzle a los principales socios comerciales, a China, a Europa, eurozona, con las fichas más descolocadas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos muchas piezas móviles de cara al nuevo ejercicio y en función de cómo Trump vaya colocando las suyas, y cuando hablamos de piezas de puzzle estamos hablando de todas sus políticas económicas, de la política fiscal, la política comercial, sobre todo la política de inmigración, que hace en términos de geopolítica, de desregulación. Eso es lo que va a marcar el más corto plazo a nivel escenario macro, y por dibujar las grandes líneas que con lo que tenemos hasta ahora, lo que tenemos es el programa republicano, ¿no? Pero sí que lo que nos dice ese programa es que podemos esperar más crecimiento en Estados Unidos, probablemente menos crecimiento en sus socios comerciales como China o como eurozona por los potenciales aranceles, aunque nosotros somos de la opinión de que es más una táctica negociadora que una guerra comercial, con lo cual habrá que ir viendo los impactos. Y también ese programa republicano es inflacionista, eminentemente inflacionista para Estados Unidos, y eso va a condicionar también las políticas monetarias, sobre todo a aquel lado del Atlántico, pero también a también del Banco Central Europeo, porque va a determinar probablemente un escenario menor de crecimiento. Ya me lo está sirviendo en bandeja porque, claro, de alguna manera la macro es lo que se elija, ese data, reunión a reunión por parte de Powell. Por cierto, la semana que viene es la próxima y última reunión con puntos azules, sin la llegada de Trump, pero con puntos azules. Y Lagarde, que ayer hablaba. A la hora de mirar precisamente esas expectativas de política monetaria, ¿cuál es el escenario en ese movimiento de ciclo, ¿no?, de recortes? Y no sé hasta qué punto barajáis una aceleración en los recortes del BCE, tal vez para apoyar a la economía, o va a ser difícil viendo pues, su mandato. Pues mira, la verdad es que desde Renta 4 lo que tenemos en nuestra estrategia para 2025 son 3 bajadas adicionales de tipos en Estados Unidos, después de la que creemos que va a llegar en la FED del día 18 de la próxima semana, con lo cual estaríamos hablando de 4 que se habrán ejecutado en 2024 y otras 3 en 2025. Y esos son menos bajadas de las que teníamos previstas, o tenía también el mercado previstas,
antes de que hubiese una ola republicana, ¿no? Precisamente por lo que te comentaba, más crecimiento, más inflación va a poner las cosas difíciles a la Fed para bajar mucho los tipos de interés. Los llevará a niveles neutrales, en torno al 3,5%, y no creemos que de ahí pueda pasar, precisamente por lo que te comento, por las presiones inflacionistas. El otro lado, que es la eurozona, pues ahí sí que es cierto que en mercado hay una percepción de que el deterioro económico que puede venir, ayer Lagarde hacía referencia precisamente a esa desaceleración del ciclo económico, pero lo más grave es que ni siquiera tenía en cuenta lo que nos pueda venir de negativo de las políticas de Trump, ni siquiera de la estabilidad política en Francia, con lo cual incluso las previsiones de PIB, de crecimiento, que revisó ayer a la baja, todavía se nos antojan optimistas. Eso es lo que está llevando a buena parte del mercado a descontar bajadas muy intensas de tipos de interés en la eurozona, pues hasta niveles del 1,75. Nosotros te tengo que decir que estamos bastante más prudentes. Creemos que se van a quedar en torno a 2,25, que pueden ser más o menos los niveles neutrales, porque sí que es cierto que hay una parte de riesgo del ciclo a la baja por las políticas comerciales, pero como te comentaba antes, creemos que al final va a haber negociaciones. Lo ha dicho Lagarde, lo ha dicho Ursula von der Leyen. Nosotros tenemos instrumentos para negociar con Trump, como puede ser desde comprar GNL, gas natural licuado americano, en vez de ruso, como es comprarle armamento a Estados Unidos, ¿no? Con un Trump que lo que hace es presionar a los miembros de la OTAN para que inviertan más en defensa. O sea que en ese sentido creemos que igual el impacto en el ciclo no es tan negativo como puedan estar descontando algunos. Y luego hay que tener en cuenta, el Banco Central Europeo tiene un objetivo, que es el objetivo de inflación 2%. Entonces es cierto que esa inflación se puede ver moderada por la desaceleración del ciclo, pero si no esperamos tanta desaceleración del ciclo, pues probablemente no se desacelere tanto la inflación. Y luego hay un impacto que yo creo que no se está teniendo en cuenta, que es un euro depreciado que al fin y al cabo es inflacionista, ¿no? Con lo cual nosotros también tenemos puestas bajadas solo hasta 2,25 en el caso del Banco Central Europeo el próximo año, cuando el mercado, ya te digo, que está en torno a 1,75. Yo creo que cada vez van a ser reuniones más vivas, más reunión a reunión, data dependencia absoluta, y vamos a tener que esperar a que Donald Trump tome posesión el día 20 de enero y empiece a mover sus piezas del puzzle y a ver cómo contestamos nosotros. Y eso es lo que va a determinar al final las políticas monetarias a uno y otro lado del Atlántico. Perspectivas y outlook. Enseguida te voy a preguntar, Natalia, por China, también por estrategia, pero antes me vas a permitir un segundo. Tenemos que hacernos eco de una noticia de última hora porque lo estábamos esperando. Emmanuel Macron ya ha dicho quién va a ser el nuevo primer ministro después de que cayera ese efímero primer ministro, ese gobierno de Michel Barnier en plena debilidad. El presidente galo, Emmanuel Macron, ha elegido al centrista François Bayrou como nuevo primer ministro y lo acaba de señalar desde el Palacio del Elíseo. El exministro de Justicia, de 73 años, ha sido 3 veces candidato presidencial y líder del movimiento democrático y va a suceder al conservador Michel Barnier y empezar, por tanto, de nuevo la tarea de formar gobierno y elaborar un nuevo presupuesto para 2025. Recordemos que lo que fue determinante era el intento de Barnier de sacar adelante y por vía decreto ese proyecto presupuestario, y era lo que hacía saltar por los aires en esa debilidad del gobierno. La eurozona pendiente de ese gobierno de Francia, pendiente del déficit de Francia, de las cuentas públicas, en medio de la debilidad económica de las dos principales economías de la eurozona y de la propia eurozona. Ahora Francia tiene nuevo primer ministro para su gobierno, François Bayrou. Era la noticia que estábamos esperando. Ayer estaba previsto que lo hiciera Macron, finalmente ha sido hoy. Nosotros volvemos a mirar al mercado, a las expectativas, un 2025 que empieza con grandes inestabilidades. Natalia Aguirre, de Renta 4, volvemos a hablar precisamente con esas expectativas. ¿Dónde van a estar las claves para afrontar con éxito los desafíos del próximo año en medio de todas esas tensiones que vemos en los cambios, ¿no? En la política de Estados Unidos, en la política monetaria? Bueno, pues ahí las claves van a estar, desde luego, en vigilar
mucho los movimientos que vaya haciendo de sus piezas del puzzle, ¿no? Como decíamos antes, el nuevo presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero y cómo vamos a ir reaccionando los demás, el resto del mundo, porque en función de cómo sea esa relación, sobre todo que estamos hablando de relaciones comerciales, ¿no? Pues así será el impacto en crecimiento, en inflación, en tipos de interés y en decisiones de inversión. Evidentemente también hay otro tema de fondo que, bueno, relacionado con Francia, ¿no? Con Alemania, que son las dos principales economías de la eurozona, que están ambas en una situación complicada. Sería deseable aquel famoso plan informe Draghi, ¿no? Que pone encima de la mesa sugerencias para hacer a la economía europea más competitiva, con mayor potencial de crecimiento. Bueno, pues sería positivo que una de las cosas que quiere hacer Trump en su país, que es desregular, ¿no? Desregular varios sectores, sobre todo facilitar los negocios a las empresas. Eso sería muy positivo que se produjese aquí en Europa. Es algo que desde luego necesitamos. En relación con lo que comentabas de Francia, también sería necesario que hubiese una mayor estabilidad política, una mayor consolidación de las cuentas públicas. Tenemos dos grandes extremos en Europa. Tenemos a una Francia que debería alemanizarse, en el sentido de que debería recortar su excesivo déficit público, y por otro lado tenemos a una Alemania que debería afrancesarse, en el sentido de que realmente Alemania tiene margen para imprimir más estímulo fiscal a su economía y potenciar el crecimiento. Hace nada, un ratito veíamos al Bundesbank, al Banco Central alemán, rebajar sus previsiones de crecimiento del PIB alemán para el año que viene del 1% que tenía en junio hasta el 0,1%. Es decir, si Europa no reacciona, la verdad es que es una situación un tanto complicada, y ahí podría haber ciertos catalizadores, como es el 23 de febrero, vamos a tener elecciones en Alemania, y veremos si el partido o la coalición que se ponga al frente del nuevo gobierno alemán es más pro crecimiento, está más dispuesta a gastar desde el punto de vista fiscal, que como te digo tienen margen, y eso impulsa en cierta medida el crecimiento económico europeo y supone un catalizador para una bolsa europea que sigue presentando un descuento. Bueno, no es que siga presentando, es que está en descuentos máximos frente a la bolsa americana en términos de PERES si cogemos los últimos casi 25 años. Antes de mirar a estrategia de oportunidades que se abren para el horizonte de 2025, quería introducir capítulo por aquello de mirar la fotografía más global, además ahondando antes, ¿no?, en esas perspectivas que lanzabais ese audio de ayer, la situación de China, que quería, no consigue esa fortaleza de crecimiento que el resto esperamos, aunque ayer decían que sí van a cumplir lo que habían dicho para este ejercicio, pero están dando la maquinaria de la política, de la legislación, porque esperan a Trump también. Sí. La verdad es que China este año, hasta septiembre, que fue cuando anunciaron esa batería bastante relevante de estímulos, la bolsa china, la verdad es que había tenido un comportamiento bastante negativo. Es cierto que con esta batería de estímulos han conseguido más o menos estabilizar el mercado, pero tienen un grandísimo problema a resolver, que es el sector inmobiliario. Mirando los apoyos que, por ejemplo, informes del Fondo Monetario Internacional dicen que necesita el sector inmobiliario chino, que sería en torno a un 8% del PIB, pues es que no han hecho ni la mitad. Y lo que nos estamos dando cuenta este año es que una burbuja inmobiliaria tarda mucho tiempo en desinflarse, y aquí es necesario que en China sean capaces al menos de estabilizar el sector inmobiliario, porque nos debemos dar cuenta de que al menos en torno a un 75% de la riqueza de las familias chinas procede del sector inmobiliario. Si realmente quieren recuperar la confianza consumidora e impulsar el consumo privado, esto pasa por arreglar el sector inmobiliario. ¿Y por qué es tan importante impulsar el consumo privado? Pues porque el crecimiento de China hacia el exterior
creemos que es algo más bien del pasado, ¿no? Sobre todo en un contexto, como bien dices, donde Trump está amenazando con aranceles del 60%. Entonces tiene que cambiar China su modelo de negocio y dirigirse mucho más hacia el consumo privado, hacia el crecimiento desde dentro, ¿no? Desde la demanda interna. Entonces, esta mañana, desde luego, nos levantábamos con unas bolsas chinas cayendo un 2% y es porque, una vez más, han decepcionado porque no han anunciado, después de estos 2 días de conferencias que han tenido, no han anunciado medidas concretas para estimular la economía. La próxima cita importante la tenemos en marzo con su famosa 2 sesiones, ¿no? Donde anuncian crecimiento económico esperado para 2025 y cómo piensan alcanzarlo. Vamos a ver si ahí tenemos el suficiente estímulo como para compensar, ¿no? Sobre todo ese peor entorno desde el exterior a nivel comercial por cómo pueda ser su relación también con China, porque decíamos antes, creemos que va a haber negociaciones comerciales entre Europa o entre México, Canadá y Estados Unidos. El tema de China es un poco más complicado porque sabemos que es como el principal antagonista, ¿no? de Estados Unidos, o el que él considera al menos su principal rival en muchos ámbitos, así que nosotros en China estamos bastante prudentes. Mirando este escenario, Natalia, en ese outlook, en esas miradas al próximo año, asset allocation, ¿qué oportunidades veis en renta fija, en renta variable? Vale, pues mira, para que nos sirva un poco de referencia, una cartera, lo que nosotros llamamos una cartera dinámica, ¿no? Que sería un perfil entre moderado y tolerante. Pues estaríamos aproximadamente al 40-45% de renta fija, pero renta fija enfocada en lo que es deuda pública en plazos cortos, ¿vale? Hasta 2 años, pues conseguir unas rentabilidades no tan altas como teníamos antes, porque lógicamente los tipos han empezado ya a bajar este año, pero sí que puedes conseguir rentabilidades del 2%, 3% en Europa, Alemania, periféricos, más o menos 2% el core y 3% España, por ejemplo. Puedes conseguir en el corto plazo, en 2 años, puedes conseguir un 4% en Estados Unidos. Nos parecen rentabilidades para perfiles moderados, la parte moderada de la cartera, pues bastante atractivas todavía, y no creemos que haya valor en alargar duraciones, apenas te paga mucho más el 10 años y además ahí corres el riesgo de un tema que no hemos hablado, que es el de unas cuentas públicas en muchos casos pues problemáticas, ¿no? O sea, hay que mirar la deuda, los déficits públicos de Estados Unidos, de Francia, bueno, y de otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, plazos cortos creemos que siguen siendo atractivos en deuda pública. En crédito, la verdad es que nos quedamos o mantenemos la preferencia por la mayor calidad crediticia, es decir, el investment grade, ¿no? El grado de inversión. No creemos que haya tampoco mucho valor añadido en añadir, en sumar a la cartera high yield de peor calidad crediticia, y creemos que, bueno, pues que seguir en grado de inversión y aumentando poco a poco la calidad de la cartera es lo que hay que hacer. Y luego en renta variable, que estaríamos pues en torno a un 55% de la cartera, pues sí que es cierto que desde un punto de vista geográfico, y aun cuando las valoraciones relativas de Estados Unidos frente a Europa, ya os digo que están en niveles máximos de pues 20-25 años, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en términos de PERES, la bolsa europea cotiza ahora mismo con un descuento cercano al 40% respecto a su promedio histórico, y es cierto que hay razones de fondo que justifican que haya una prima de las compañías americanas sobre las europeas, pero probablemente no tan alta, ¿no? Lo que pasa es que en Europa necesitamos un catalizador para que se frene ese comportamiento negativo de Europa, bolsa europea, frente a Estados Unidos, y ese catalizador pues puede ser desde más bajadas de tipos del Banco Central Europeo, desde un cambio, como te decía, en Alemania, ¿no? Que se decida a gastar más, y luego siempre pensando que, oye, la bolsa europea no es la economía europea, es decir, la economía europea es verdad que está floja y con riesgos a la baja, pero
nuestras compañías europeas son muy globales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que empezamos el año sobreponderados en Estados Unidos porque creemos que por toda la dinámica de las políticas de Trump va a ser el America First, el apoyar a la economía americana, y hasta que se negocie a nivel comercial, etcétera, etcétera, pues es verdad que los principales socios comerciales como Eurozona podrían sufrir, y empezamos neutrales en Europa a la espera de catalizadores, pero es posible que a lo largo del año pues vayamos viendo la oportunidad de girar un poquito más hacia Europa. Y luego, en cuanto a otros activos en asset allocation, pues sí que es cierto que a nosotros uno de los activos que nos ha dado muy buen resultado este año, que ha sido el oro, que se ha revalorizado más de un 30% desde que lo recomendamos en la estrategia que presentábamos hace un año, creemos que sigue habiendo razones suficientes como para mantenerlo en cartera y que nos va a seguir dando alegrías. Natalia Aguirre, de Renta 4, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar esta mañana aquí en Negocios Televisión, por presentarnos este análisis, esas perspectivas. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un saludo. Y nosotros continuamos, pero antes de hacer una pausa tenemos que hacernos eco de noticias de